La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy visitaremos el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, ubicado en la capital queretana. En este sitio platicaremos con la doctora en Historia, Mina Ramírez. Nacida en San Juan del Río, Mina ha colaborado con la UNAM en diversas investigaciones históricas, enfocadas por lo general en el arte. Acompáñenme a conocerla. Doctora Mina. Emilio, aquí vengo apurado. Encontrarlo. Después de algunos intentos de hacer la agenda bien que casara, aquí estamos. Aquí estamos. Estamos en el Templo de Santo Domingo, en la Capilla del Rosario, y tras de nosotros el exconvento del siglo XVII, ahora Instituto Dominicano de Estudios Históricos. Pues no sabe qué gusto me da que nos podamos ver y charlar de todo este mundo de la historia. Sí, ¿vamos? Charlaremos. ¿Qué es ¿En dónde estamos, Mina? Pues estamos en el Instituto de Documentos Históricos de los Dominicos. Este es un recinto que, además de ser algo espiritual, es también algo académico. Aquí se concentran documentos de la provincia dominicana que son valiosísimos, puesto que nos hablan de una época y de la evangelización y de todo lo relacionado con la religión y con la vida cotidiana de las personas que contribuían a formar esta iglesia. Y en este lugar, ustedes, investigadores, trabajan con los libros. Sí. Nosotros venimos aquí a exprimir la naranja. Tenemos una gran cantidad de documentos, pero hay que sacarles jugo, porque los documentos están aquí, los veamos o no. Pero si nosotros venimos y extraemos el contenido de esos documentos y lo damos a conocer, pues entonces nos llevamos ese jugo. Dejamos la naranja. Doctor, a mí me encanta el símil que utiliza de la extracción del jugo de naranja, porque finalmente la naranja es la historia. Y el sacarle el jugo es conocer el día a día, la cotidianeidad de lo que ocurre, de lo que ocurrió. Pero antes de brincar a esa parte, brinquemos a la parte de la doctora que nace. Sí. ¿Dónde nace, Mina? Yo en San Juan del Río, Querétaro. Ah, no me digas. Sí, soy sanjuanense. Y bueno, pues he vivido tanto en San Juan como mucho tiempo en Querétaro, pero más en la Ciudad de México, donde todavía pues voy y vengo. Todavía está. Todavía voy y vengo. O sea, sí. Con el tiempo fue como cambiando de sede, en función a lo que usted estudió y a lo que se dedicó. ¿Hasta qué edad vivió usted en San Juan? Hasta los 7, 8 años. Ah, muy chiquita, entonces vinieron a... Pero bueno, tengo recuerdos muy bonitos de San Juan. A ver, dígame uno. El más importante es que ahí aprendí a leer y a escribir. ¿Tan chiquita? Pues no, yo aprendí a leer a los 4 años. ¡Ay, por Dios! Sí. Y tengo una anécdota de los 4 años, porque cuando cumplí 5 justamente, yo seguramente, esto lo tengo un tanto vago, ayudaba a mis compañeras que no podían aprender a leer y los ayudaba, compañeras y compañeros. Y entonces el día de mi cumpleaños me regalaron colitas de lápices, una gomita,
alguna cosa que ellos tenían, un sacapuntas, y bueno, para mí ese día fue un día maravilloso. Ajá. Haber recibido algo de estos niños a quienes había colaborado y que eran mis compañeros. Uh-huh. Sí, porque eran iguales. Sí. Pero Mina se distinguía por algo. Pues porque me gustaba, desde que llevaba mi mamá a mis hermanos a la escuela, pues me llevaba a mí muy pequeña y yo quería hacer la tarea. Y no estaba a gusto si no me ponían en un cuaderno algo para que yo hiciera la tarea. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, la tarea ha sido eterna. Seguimos haciendo tareas. Siguen haciendo rayitas. Seguimos haciendo rayitas. Ahora con los documentos, no precisamente yo, sino más bien ahora mis alumnos son los que tienen que hacer esas figuritas para lograr aprender las abreviaturas y el tipo de escritura que se usó en otros siglos y que ahora cuesta mucho trabajo leer. Hoy se lee poco. Se lee poco en nuestra época, pero se lee menos en ese tipo de escritura. Claro. Sí. Uh-huh. Claro. Usted estudió entonces ya sus primaria, secundaria y preparatoria aquí en Querétaro. Todos los certificados son de la Ciudad de México. Ah, ¿de México? Sí, todos. De primaria, de secundaria, de prepa y licenciatura. Entonces, ¿de San Juan se fueron ustedes a México? Sí. Ah, correcto. Bueno, yo entiendo que mi padre era profesor y entonces pues él quería como que nosotros aprendiéramos más allá de lo que podríamos aprender en el San Juan del Río de los años 50. Uh-huh. ¿Vivió en Querétaro? O... En Querétaro ahora, digamos, ya. Ah, correcto. Sí. Ok, ya a nivel ya más profesional. Sí. Sí. Pero su vida infantil y juvenil. Mi vida infantil fue en la Ciudad de México, mi adolescencia y juventud y todo. ¿Y allá estudió? Allá estudié todo, sí. En San Juan del Río hasta el segundo de primaria. ¿Y el resto en México? El resto en México. ¿Hasta qué nivel académico logró usted allá en México? Pues nivel profesional, licenciatura, maestría y doctorado. Uh-huh. ¿En qué materia? En historia. Es historiador. Primero en historia y después historia del arte. O sea, yo estudié la carrera de historia y como que había algo que no me satisfacía del todo. Uh-huh. Pero yo decía, no, yo tengo que acabar esta carrera. Si después quiero estudiar otra, pues lo haré, pero ya inicié esto y no se va a quedar trunco. Perdón la aclaración. ¿Fue en la Facultad de Filosofía y Letras? No, en la Universidad Iberoamericana. Ah, en la Iberoamericana. Sí. Estudié en la Universidad Iberoamericana porque cuando yo iba a ingresar fue el 68. Uh-huh. El año aciago. El año aciago, por tanto, la Universidad Nacional cerrada, o cerrada o con problemas. O con problemas, sí. Y entonces, pues como que no, mi familia prefirió que me fuera a una universidad particular. Uh-huh. Yo hubiera deseado en la UNAM, pero bueno, después tuve oportunidad de estar en la UNAM para la maestría y el doctorado. Siempre se abren puertas y se abren ventanas, sí, cuando a veces se cierran, sí, ventanas y puertas. Exactamente, sí, así fue. Es correcto. Sí. Pero antes de continuar, ¿sus abuelos fueron también sanjuanenses? Mis abuelos, mi familia viene de Bernal. ¿Bernal? Sí. Ay, qué maravilla. Sí. Los Montes somos de Bernal. Sí. Y bueno, tengo también familia, casi todo Bernal. Hay alguien de mi familia, aunque no nos reconozcamos, pero si buscamos la genealogía, pues nos vamos a encontrar. Ahí está la raíz. Sí. Doctora, ¿qué fue lo que la enganchó con la historia? ¿En qué momento dijo? Pues le digo, a mí la historia, la carrera de licenciatura en historia a secas, digamos, no me llamaba. O sea, yo seguía estudiando, pero me hacía falta algo. O sea, no encontraba exactamente lo que quería. Esa llave. Pero cuando llevé la materia de historia del arte colonial, entonces dije, aquí está lo mío. O sea, se puede historiar lo que uno quiera. Se puede hacer historia de la medicina, historia de la arquitectura, historia política, historia militar. Pero a mí la que en realidad me llamaba era la historia del arte.
cuando lo descubrí fue ya habiendo salido de la carrera de historia, y entonces fue cuando dije, no, Exacto. una maestría Por en aquí historia del arte. Mina ha dedicado su vida a la historia de nuestro México, a descubrirla, a documentarla, a difundirla y a enseñarla día con día. Es muy difícil para los historiadores lograr encontrar un trabajo. Si no somos acogidos por una institución, es difícil sobrevivir. Generalmente estamos preparados para dar clases, de historia a partir de secundaria, preparatoria y carrera. Pero no se puede vivir solamente como maestro de historia. De historia. Entonces, pues siempre buscamos estar dentro de una institución que se dedique pues precisamente a la investigación, donde nos podamos desarrollar, donde podamos extraer ese jugo de la naranja para publicarlo, ya sea en artículos, en folletos. Es más, también podemos dar visitas guiadas. Es una actividad que, sobre todo quienes nos dedicamos a la historia del arte, pues podemos hacerlo, y es muy ameno el poder conducir a personas interesadas o no interesadas, pero que los podemos motivar a que se interesen por la ciudad, por sus monumentos, por la geografía, por aquello que la ciudad ofrece. Al visitante. Entonces, esa también es una actividad. Otra actividad, pues la más importante, es la de la investigación, que no siempre logramos encajar en una institución. Yo di clases mucho tiempo a nivel primaria y secundaria, y fui muy feliz, sobre todo en una escuela pública. ¡Ay, qué maravilla! Porque la labor no solamente era como maestro, sino era como orientadora, que podía yo conducir a mis alumnos. Era una zona muy pobre en Iztapalapa, en la Ciudad de México, pero bueno, tuve muchas oportunidades de convivir con los alumnos, jugando voleibol también. Con los padres también lograba eso. Y con los padres, porque uno se convierte no solo en maestro, sino es tutor de un grupo. Y uno tiene que vigilar por que ese grupo vaya avanzando en todas sus asignaturas, y cuando es necesario llamar a los padres para platicar con ellos. Sí, porque el alumno arrastra la realidad del hogar. Sí. Y ahí hay a veces algunas trabas. Sí. Entonces fui muy feliz en Iztapalapa, 4 años duré ahí. Alguna vez, como premio, al final del curso, yo tenía muchos grupos, tenía 6 segundos, lo cual en ese momento era tener casi 300 alumnos. En esa época, usted se dedicó a la docencia 100%. 100%. Ok. Sí. ¿Cuándo emigra? Pues en el último año que estuve dando clases en esta secundaria, emigré. Es decir, una maestra me contrata para que empiece yo a hacer una labor de transcripción de documentos. Okay. Y me empiezo a meter hacia la investigación. ¿Qué es más lo suyo? Bueno, es que todo es parte. La docencia me encanta. A veces, pues ahora ya no la practico mucho, pero sí, me gusta mucho porque uno va dejando simientes. Y bueno, y en la investigación también las deja, pero a las personas que quieren acercarse a ella, ¿no? Que quieren leer su obra, en fin, es de otra manera. Pero ambas me han gustado mucho. Y también me ha gustado mucho el poder conducir grupos de visitas guiadas. Hemos ido a la Sierra Gorda, por ejemplo, y con los alumnos de historia, los alumnos de arte, pues iba yo en la Escuela de Antropología, íbamos a muchos lugares, porque el alumno era el que tenía que explicar el edificio donde íbamos de visita. El alumno asistía un día antes, para investigar los horarios en que podíamos visitar. Si había algo muy interesante que casi siempre permanecía cerrado,
ellos tenían la obligación de buscar al sacerdote, porque generalmente eran iglesias, y pedirle permiso para que el sábado próximo vamos a venir un grupo, y para que ellos fueran viendo todos los aspectos de una visita guiada. De una visita guiada. Sí, y bueno, ya luego exponía y ellos mismos se calificaban. O sea, a ver, califícate. Ajá. ¿Cómo estuvo tu exposición? Y luego a los compañeros también te van a calificar y finalmente yo. Ajá. Y bueno, a veces no solo tenía a los alumnos, sino a los novios, a las novias. Una mamá de una alumna, ella fue más asidua que la hija. Le gustaba mucho ir a las visitas guiadas. Ajá. Y bueno, pues esto yo lo aprendí también porque en la Universidad Iberoamericana había un curso de historia viva, que le llamaban así, y era ir a los lugares. Y yo primero fui como visitante, como espectadora, y ya después como Doctora, maestra. una pregunta. Si hay alguien de quien nos están viendo quisiera conocer este edificio, por ejemplo, ¿se dirigen a ustedes acá? Bueno, aquí hay que pedir permiso a los dominicos para poder visitar el lugar. Si es como simple visitante, si es como investigador, es otra cosa, traer una carta de su institución. Ok, pero no, el instituto no organiza recorridos. No. Ok, No. usted está dedicada en el instituto a hacer investigación. Sí, cuando yo vengo aquí, vengo como investigadora. Como investigadora. Sí. El estudio, la docencia, las investigaciones y las publicaciones posteriores son todas ellas partes cruciales del trabajo de un historiador. Mina es una muestra de la ardua labor que conlleva la búsqueda y preservación de la historia que nos da identidad. Es importante decirle a nuestro público que estamos en el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, en la parte superior, donde está la sala de investigadores, y nos han permitido mostrarle al público estas maravillas que tiene el archivo. Tenemos dos documentos que son documentos, uno del siglo XIX y uno del siglo XVI. Podrían ustedes ver que el tipo de letra del siglo XVI es una letra más complicada. Sin embargo, es una letra fácil de leer porque es una letra uniforme, que se hizo con todo cuidado y con toda paciencia. Y bueno, el inicio siempre va a tener alguna letra capitular o una frase con una letra más bonita que las demás. Y después aquí se continúa, que esto que parece como una orla, como una cenefa de adorno, siguen siendo letras. El documento está en latín y bueno, si no sabemos latín, nos cuesta demasiado trabajo saber de qué trata. Pero generalmente los documentos papales son nombramientos, son permisos para fundaciones, por ejemplo, de iglesias. Y este documento tenía que venir, digamos, de Roma para que se pudiera fundar una iglesia. Y aquí hay un nombramiento de un obispo queretano, de Rafael Sabás Camacho, y es un documento del siglo XIX que contiene un sello denominado bula. Por un lado está San Pedro y San Pablo, que son las columnas de la iglesia, y por el otro deben ser las armas o el nombre del Papa en turno. Pues como hay documentos muy valiosos, algunos menos espectaculares que estos, pero que todo esto va conformando la historia. Es la vida cotidiana en la provincia dominicana o la vida cotidiana en Querétaro. Por sus obras seréis conocidos, dice el dicho. Estos son los libros en los que ha trabajado la doctora. Platíquenos un poquito de esto. Bueno, pues son algunos de los libros. Dos de ellos tienen un gran significado para mí. Uno de ellos es el de
Niñas doncellas, vírgenes eternas. El nombre lo lleva porque se trata de la vida de un convento, del convento de Santa Clara de Querétaro. Ah, mira. Que tuvo vigencia entre los años 1607 a 1864. Bueno, pues este libro es mi tesis de doctorado y muy orgullosa de que haya sido el Instituto de Investigaciones Estéticas al cual yo pertenezco el que lo haya publicado, y precisamente, bueno, el instituto pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Me costó mucho tiempo el escribirlo y el hacerle investigación, pero se puede hablar del convento de Santa Clara desde sus inicios hasta sus finales, gracias a que existe el archivo de las monjas clarisas que vivieron en ese convento. Ahí mismo. No se conserva ahí, se conserva en la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Ahí es donde está el archivo, en ese archivo se puede acceder. Correcto. De hecho, pues casi todos los que nos dedicamos a escribir sobre esta área de Michoacán, de Querétaro, de Guanajuato, tenemos que recurrir a ese archivo porque es como que lo más valioso, o sea, el que tiene mayor número de documentos que no solo hablan de la provincia, de los franciscanos, sino también de la vida cotidiana, porque los franciscanos en Querétaro fueron los que tuvieron la parroquia. O sea, las parroquias generalmente están en manos de clero secular, pero en Querétaro hasta 1740 y tantos tuvieron la parroquia. Entonces ahí se encuentra la vida de todos los queretanos. La de todos los días. Pues no tanto la de todos los días, sino la vida religiosa, la vida sacramental. Claro. Ya. Todos los sacramentos se impartían por los religiosos franciscanos. Correcto. Pero bueno, el convento de monjas es una cosa muy distinta. O sea, mujeres que vivieron totalmente encerradas porque en la época colonial ser monja equivalía a quedar guardada en un edificio durante toda su vida. No podían salir ni muertas. Entonces, este es el resultado de la investigación. Sobre todo, uno de los capítulos más interesantes pues es el artístico, porque el edificio en sí lo es y lo que contiene la iglesia el interior pues es maravilloso. Maravilloso. Son 5 retablos barrocos y un retablo del siglo XIX, que ahora se ha como integrado más por el color que se le puso, distinto al que tenía durante muchos años. Pero el retablo que no es barroco también tiene su historia. De él hablo yo en una de las revistas del Heraldo de Navidad. Correcto. Pero bueno, hay otro libro que quisiera también mostrar al público y que se llama Manuscritos Novohispanos, Ejercicios de Lectura. Con este libro, los alumnos de historia que se dedican a la época colonial pueden aprender a leer manuscritos como los que vimos hace un momento. Y bueno, pues aquí hay letras que, visto de esta manera, pues parece chino. Sí. Pero nada, esto es castellano puro, solo que no escrito tan bonito como las bulas que se hacen con toda calma. Aquí no, porque esto es un proceso inquisitorial y por tanto había que ir tomando lo que decía el reo, lo que decía aquel pobre que había caído en la Inquisición. Hay algunos todavía más difíciles, más complicados, como es este tipo de letra del siglo XVI. ¿Estos libros los encontramos en el archivo histórico? Este libro lo publica también el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y ya va en la 4ª edición. Okay. Lo usan sobre todo los alumnos de historia, de literatura, que quieren aprender a leer escrituras antiguas. Okay. El trabajo de Mina como investigadora y docente ha dejado un testigo valioso de la historia de nuestro Querétaro. Su odisea ha contribuido a preservar la memoria de todos los queretanos. Le agradezco mucho
que nos haya permitido platicar en este lugar tan hermoso y con una persona tan interesante. Pues ha sido un placer estar aquí, estar con usted charlando con este edificio de fondo, y que como Querétaro tiene muchos otros edificios que nos están esperando para conocerlos, para disfrutarlos y sobre todo para quererlos y conservarlos. Es el patrimonio que nos han dejado nuestros antepasados y que lo queremos que siga viviendo por muchas generaciones. El tiempo sigue. Sí. Es decir, nosotros pasamos, sí, pero todo esto queda.